Durante la boda, mi esposo prometió que a partir de ahora le daría a su madre 3.000 euros mensuales para sus gastos de manutención. Todo el salón lo elogió por ser un hijo ejemplar. Yo tomé el micrófono y le pregunté: ¿tu sueldo es de solo 1.200 euros? ¿Quién quieres que pague los otros 1.800? Me encontraba en el salón de banquetes de un gran hotel en el barrio de Salamanca, en Madrid. Las luces cálidas caían sobre las mesas cubiertas con manteles blancos impecables. Las copas de vino brillaban y las risas se mezclaban con una música suave, creando una escena en la que cualquier novia debería sentirse feliz. Llevaba puesto mi vestido de novia, sostenía el ramo y mis palmas estaban empapadas de sudor, a pesar de que el aire acondicionado funcionaba a plena potencia. No sabía si era nerviosismo o un presentimiento vago que crecía en mi pecho. Mi esposo Alejandro estaba a mi lado, sosteniendo mi mano. La suya estaba seca y firme, sin rastro de temblor. Se inclinó hacia mi oído y sonrió levemente. ¿Estás nerviosa? Yo asentí y luego negué con la cabeza. Un poco, pero estoy más ilusionada. Había esperado este día durante mucho tiempo, 6 meses de preparación, cuidando cada detalle, desde las invitaciones y el vestido hasta el menú. Creía que este era el comienzo de una nueva vida, donde 2 personas que se amaban cargarían juntas con las responsabilidades y crecerían juntas. El maestro de ceremonias alzó la voz, atrayendo la atención de todo el salón hacia el escenario. Y ahora invitamos a nuestros novios, Alejandro y Lucía, a dirigir unas palabras a sus invitados. Los aplausos estallaron. Alejandro tomó el micrófono primero. Se ajustó el cuello del smoking, se aclaró la garganta y mostró esa sonrisa familiar que me había enamorado durante los últimos 3 años. Quiero agradecer a mis abuelos, tíos, primos y amigos por venir de tan lejos para celebrar con nosotros. Hoy es el día más feliz de mi vida. Se giró para mirarme con ternura y mi corazón se ablandó. Pero luego hizo una pausa, bajó el tono de voz y continuó. Pero quiero dedicar un agradecimiento especial a mi madre. Me quedé helada por un momento. Mi padre murió temprano y mi madre me crió sola con mucho esfuerzo, trabajando en todo lo que podía, pasando por muchas penurias. Si no fuera por ella, yo no sería el hombre que soy hoy. En las mesas delanteras, la gente empezó a murmurar conmovida. Mi suegra, doña Mercedes, estaba allí sentada, secándose las lágrimas con un pañuelo. Algunos familiares asentían conmovidos. Por eso hoy, ante todos ustedes, lo prometo. Alejandro hizo una pausa. Lo miré y de repente sentí una inseguridad muy clara, como si alguien me apretara el corazón con fuerza. A partir del próximo mes, enviaré a mi madre 3.000 euros cada mes para sus gastos, para que pueda estar tranquila en su vejez. El salón se quedó en silencio exactamente 2 segundos antes de que estallara un aplauso ensordecedor. ¡Qué buen hijo! Así se hace. Cuidar así a una madre no tiene precio. Mi suegra lloraba y hacía gestos con la mano como diciendo: «No hace falta, hijo». Pero las comisuras de sus labios se curvaban en una expresión de total satisfacción. Yo me quedé allí, con el ramo en la mano y los oídos zumbando. 3.000 euros. Una cifra que golpeaba mi cabeza. Alejandro me pasó el micrófono. «Lucía, di algo». Tomé el micrófono y mi mano temblaba tanto que yo misma podía sentirlo. En mi mente ya no escuchaba aplausos ni música, solo veía cifras frías y claras. Conocía perfectamente el sueldo de Alejandro. Trabajaba en la administración de una empresa privada y su sueldo neto era de poco más de 1.200 euros. Yo, como contadora, ganaba unos 1.500 euros. Nuestros ingresos totales no llegaban a los 2.800 euros. La hipoteca del piso nos costaba 800 euros al mes, el coche 300, sin contar los gastos de servicios, comida y vida diaria. ¿Y él prometía 3.000 euros? Respiré hondo y mi voz sonó por los altavoces.
algo ronca, pero clara. Alejandro acaba de decir que enviará a su madre 3.000 euros al mes para sus gastos. El salón se fue silenciando gradualmente. Tengo una pregunta para Alejandro en este momento. Alejandro se giró hacia mí y la sonrisa en su rostro se congeló por un instante. Tu sueldo actual es de unos 1.200 euros netos, dije despacio, palabra por palabra. 3.000 euros menos tu sueldo, faltan 1.800 euros. ¿De dónde piensas sacar ese dinero? El ambiente se congeló. Pude oír claramente el sonido de una cuchara golpeando una copa en una mesa lejana. Mi suegra dejó de llorar, su rostro se tensó y pasó del pálido al rojo y luego al blanco. El maestro de ceremonias, a nuestro lado, sostenía el micrófono con incomodidad, sin saber si intervenir. ¿Qué estás diciendo, Lucía? Alejandro bajó la voz e intentó quitarme el micrófono de la mano. Di un paso atrás, esquivándolo. Solo hago una pregunta muy normal. Lo miré fijamente. ¿Ese dinero que falta saldrá de nuestros ahorros comunes o de mi sueldo? ¿O tienes otra fuente de ingresos de la que nunca me has hablado? Los susurros empezaron a extenderse como ondas en el agua. Mi suegra se puso de pie de un salto. «Lucía, hoy es el día de vuestra boda. ¿No te parece que hablar de estas cosas es inapropiado?» La miré con una calma extraña. Precisamente porque hoy es el día de la boda, necesito aclararlo. Hablé despacio y con claridad. 3.000 euros no es una cantidad pequeña. Afecta directamente a mi vida y a la de Alejandro en el futuro. Alejandro me arrebató el micrófono. Perdonen todos, Lucía está muy nerviosa y está diciendo tonterías. Esto lo hablaremos en privado. Por favor, disfruten de la comida. La música volvió a sonar. El maestro de ceremonias pasó rápidamente al siguiente número. Pero yo sabía que mis palabras habían caído como una piedra enorme. El agua podía parecer tranquila, pero las corrientes internas ya habían comenzado. Me quedé en el escenario sonriendo mecánicamente, pero entendía muy bien que ese matrimonio, desde ese preciso instante, ya no era sencillo. Esa noche, después de despedir al último invitado, el reloj marcaba más de las 10. Salí del hotel y el aire de la noche madrileña traía un frescor que no era suficiente para disipar la sensación de asfixia en mi pecho. Alejandro caminó a mi lado en silencio durante todo el trayecto, con el rostro rígido como una roca. El coche se dirigió hacia nuestro nuevo apartamento en el barrio de Chamberí. La casa estaba a mi nombre. El dinero de la entrada lo habían dado mis padres. La mayor parte de la hipoteca mensual la cargaba yo. Alejandro solo había aportado una cantidad para los gastos de la boda. Apenas entramos en casa, Alejandro me soltó el brazo con fuerza. ¿Tienes idea de cuánto me has hecho quedar mal hoy? Me quité los zapatos, puse el ramo sobre la mesa y bajé lentamente la cremallera del vestido. ¿Tienes idea de lo que decidiste hoy por tu cuenta? Alejandra se dio la vuelta bruscamente. Solo quería que mi madre estuviera tranquila. ¿Qué hay de malo en eso? Lo miré. Bajo la luz blanca y fría, el rostro del hombre al que amé durante 3 años me resultaba extrañamente ajeno. Lo malo es que nunca me consultaste. Lo malo es que usas el dinero de nuestra futura familia para comprar elogios ante los demás. Alejandro resopló y lanzó su chaqueta sobre el sofá. Somos esposos. ¿Acaso tu dinero o el mío no es dinero de la casa? Mi madre es vieja. Si tengo la posibilidad, debo cuidarla. ¿La posibilidad? Solté una carcajada que sonó como un nudo en la garganta. Tu posibilidad es un sueldo de 1.000 y pocos euros, y la posibilidad para cuidar a tu madre es mi dinero, ¿verdad? Alejandro se quedó en silencio. Ese silencio fue para mí la respuesta más clara. Entré al baño, me paré frente al espejo y me quité cada una de las pesadas horquillas del pelo. El maquillaje denso se fue con el agua, revelando un rostro cansado que ni yo misma reconocía. Mi noche de bodas debería haber sido de alegría, de susurros, de la primera unión oficial. En cambio, había un vacío y una ansiedad que se extendía por mis venas. Cuando salí, Alejandro ya estaba en la cama, dándome la espalda.
Duerme, mañana vamos a casa de tus padres. Me acosté, dejando una distancia suficiente para no tocarnos. El techo se oscureció, pero mi mente no dejaba de dar vueltas. 3.000 euros era una cifra que no pertenecía a nuestro mundo. Me di cuenta de que el problema no era solo el dinero, sino cómo Alejandro me veía en este matrimonio. No era una compañera con quien consultar, sino un recurso que se podía usar por defecto. No pegué ojo en toda la noche. A la mañana siguiente, Alejandro se levantó temprano y fingió estar inusualmente alegre. «Lucía, despierta. No es bueno llegar tarde a casa de tus padres». Lo miré y sentí un frío repentino. Este hombre podía discutir ferozmente conmigo anoche y hoy actuar como si nada hubiera pasado. ¿Acaso mis sentimientos no le importaban en absoluto? En el camino hacia la casa de mis padres en el distrito de Retiro, Alejandro conducía y hablaba con voz suave. Sé que lo de ayer fue precipitado, pero ya lo dije delante de todos. No puedo retractarme ahora. ¿Y si le enviamos el dinero unos meses y luego vemos? Miré el tráfico frente a mí. ¿Crees que unos meses bastarán? Alejandro sonrió levemente. Luego le diré a mi madre que la empresa tiene problemas y que me han bajado el sueldo. Ella lo entenderá. No dije nada más, pero lo entendía perfectamente. La madre que él decía que entendería era alguien que nunca se había acostumbrado a que le dijeran que no. Mis padres recibieron a Alejandro con mucha hospitalidad. Él se metió en la cocina para ayudar, hablando con habilidad, haciendo que mi padre olvidara el descontento que le había quedado tras lo ocurrido ayer. Al ver esa escena, sentí una tristeza irónica. Alejandro siempre sabía cómo ganarse a los de afuera, pero nunca aprendió a valorar a la persona que tenía al lado. En la cocina, mi madre me apartó y bajó la voz. Lo de ayer, tu suegra llamó por teléfono para contármelo. Mi corazón se encogió. ¿Y qué piensas, mamá? Ella suspiró. 3.000 euros es mucho, es verdad, pero ya estáis casados. Si puedes aguantar, aguanta. Un matrimonio no debe romperse por dinero. Era la frase de siempre. Ya estás casada, aguanta. Asentí para tranquilizarla, pero por dentro sentí como si alguien cerrara una puerta de golpe. Por la tarde, Alejandro sugirió pasar por casa de su madre para cenar. No me negué, aunque un mal presentimiento me perseguía. La vieja casa de mi suegra estaba en un barrio humilde de Tetuán. Ella no salió a recibirnos, seguía trajinando en la cocina. Alejandro gritó: «¡Mamá, ya estamos aquí!». Ella respondió secamente: «Vale». La cena transcurrió en un ambiente tenso. Mi suegra no paraba de servirme comida, sonriendo con los labios, pero con ojos fríos. «Lucía, come más, estás muy flaca. ¿Así cómo vas a cuidar a mi hijo?». Antes de que pudiera responder, continuó: «Ah, por cierto, vuestra casa está muy lejos. Yo ya soy vieja, moverme es difícil. He pensado que lo mejor es que me mude con vosotros, para que me cuidéis mejor». ¿Pensar qué? Mi suegra golpeó la mesa con el tazón. «Solo te tengo a ti. ¿Con quién voy a vivir si no es contigo? Además, vuestra casa nueva es amplia. Yo puedo ayudaros con la limpieza y la comida. ¿Qué tiene eso de malo?». Miré a Alejandro. Sus ojos evitaban los míos con indecisión. En ese momento, entendí que esa decisión sería igual a la del escenario ayer. Yo sería la última en ser consultada. O quizás nunca me preguntarían. En el camino de regreso, Alejandro intentó explicar. «Solo lo dijo por decir, no le hagas caso. Está acostumbrada a su casa vieja, no creo que se mude de verdad». No respondí. Miré por la ventana las luces de la ciudad, pero mi corazón estaba a oscuras. Empecé a darme cuenta de que este matrimonio no tenía un solo problema, sino una cadena de ataduras que me asfixiaban poco a poco, sin hacer ruido. Esa noche me acosté al lado de Alejandro, escuchando su respiración regular, pero con el corazón pesado. No sabía a dónde iría este matrimonio. Solo sabía que los días de paz que imaginé se habían alejado de mí desde la noche de bodas. Los días siguientes pasaron en una atmósfera pesada,
difícil de nombrar. De día trabajaba, de noche regresaba a la casa que aún conservaba los adornos de la boda como una burla. Alejandro actuaba con una normalidad aterradora. Me preguntaba qué quería comer, si estaba cansada, a dónde quería ir el fin de semana. Pero nunca mencionaba el dinero, ni la promesa de los 3.000 euros que había hecho tambalear nuestra unión. Entendía que para Alejandro el silencio era la mejor forma de que las cosas se calmaran solas. Pero para mí, ese silencio era como una red que se cerraba cada vez más. A finales de mes, recibí un mensaje del banco. Se habían descontado 3.000 euros de nuestra cuenta común. Mi corazón latió con fuerza. Tomé el teléfono con las manos temblando y fui al salón. Alejandro estaba sentado en el sofá, viendo la televisión. «Se han llevado el dinero de la cuenta», dije intentando mantener la calma. Alejandro se giró, fingió sorpresa y luego asintió. «Sí, se lo transferí a mi madre». «Lo transferiste sin decirme una palabra». Alejandro frunció el ceño. «Pensé que ya lo habíamos acordado. Tú no dijiste nada en contra después de aquel día». Solté una risa amarga. Que no gritara no significa que estuviera de acuerdo. ¿Sabes que ese era el dinero de nuestros ahorros para emergencias? Alejandro suspiró con impaciencia. «Lucía, no te pongas así. Mi madre contaba con eso. Somos esposos. Las dificultades se cargan juntos». Lo miré y sentí un nudo en la garganta. ¿Cargarlas juntos significa que ambos sufrimos o que solo sufro yo? Alejandro no respondió. Volvió a mirar la televisión y subió el volumen, como si mi voz ya no existiera. Esa noche me quedé despierta mucho tiempo, mirando el techo, preguntándome cuándo me convertí en una extraña en las decisiones de mi propia vida. 2 días después, mi suegra llamó. Su voz era jovial, muy diferente a la de la cena. «Lucía, este fin de semana iré a vuestra casa. Llevaré algunas cosas para estar cómoda». Apreté el teléfono. «Doña Mercedes, puede venir de visita, pero la casa es algo pequeña». Ella soltó una risita burlona. «¿Pequeña? Si tenéis habitaciones de sobra. Me quedaré unos días a ver qué tal, y si me gusta, me quedo para siempre». Antes de que pudiera decir algo, colgó. Esa noche hablé con Alejandro. «Tu madre dice que viene este fin de semana a quedarse». Alejandro asintió con naturalidad. «Sí, me lo dijo. No te preocupes, ella es muy buena persona». ¿Buena persona? No conocía el concepto de bondad de Alejandro, pero sabía que esa casa era el único lugar donde podía respirar tras un largo día, y temía esa invasión. El sábado por la mañana, mi suegra apareció en la puerta con 4 maletas grandes. Alejandro corrió a ayudarla con una gran sonrisa. «¿Tanto traes, mamá?» «Solo lo necesario», respondió ella mientras me miraba de arriba abajo, escrutando cada rincón de la casa. «Si me voy a quedar unos días, tengo que estar preparada». No dije nada. La habitación que usaba como despacho tuvo que ser desocupada a toda prisa para poner una cama para ella. Recogí mis libros y documentos y los llevé al salón, sintiendo que estaba desmantelando mi propia vida. Al mediodía cociné. Mi suegra se puso detrás de mí con los brazos cruzados. «Esto está soso. El guiso necesita más pimienta. Una mujer debe saber controlar el fuego». Apreté los dientes y no respondí. Alejandro comía en silencio, asintiendo de vez en cuando a lo que decía su madre. Cada asentimiento suyo era como un pequeño corte en mi corazón. Por la tarde, fui al baño y descubrí que todos mis cosméticos habían sido amontonados en una esquina para dejar sitio a los frascos sin etiqueta de mi suegra. En uno de ellos había un trozo de cinta con una nota escrita a mano. «Crema de mamá, no tocar». Me quedé mirando esas palabras mucho tiempo. ¿De quién era esta casa realmente? Por la noche, cuando Alejandro entró al dormitorio, le pregunté: «¿Cuánto tiempo piensa quedarse?» Él se sentó en el borde de la cama. «Unos días, ya veremos. Es vieja. Estar juntos es mejor para cuidarla». «¿Mejor para quién?», lo miré fijamente. ¿Para ella o para ti, para no tener que elegir? Alejandro se enfadó. ¿A qué viene eso? Respiré hondo. Prometiste 3.000 euros a tu madre. Transferiste el dinero sin consultarme. Dejaste que se mudara sin consultarme. Alejandro,
¿Qué lugar ocupo yo en este matrimonio? Alejandro guardó silencio mucho tiempo. Finalmente dijo: No pienses tanto. Mi madre también es tu familia. ¿Familia? Me reí con lágrimas en los ojos. La familia es donde te respetan, no donde te obligan a sacrificarte por defecto. Alejandro se levantó, con voz dura. No hagas un drama de esto. Mi madre ha sufrido toda su vida. ¿Y yo qué? Pregunté por instinto. Él no respondió. Salió de la habitación y me dejó sola en el lugar que soñé que estaría lleno de amor. Esa noche me senté en el balcón hasta tarde, mirando la calle. Recordé lo que mis amigos me dijeron antes de casarme, que Alejandro era bueno, pero su madre era difícil. Yo creí que el amor bastaba para superarlo todo. Ahora entendía que el amor no puede sustituir a los límites, ni compensar la falta de responsabilidad. A la mañana siguiente, mi suegra me despertó temprano. «Lucía, arriba, hay que limpiar la casa. Una mujer casada debe cuidar su hogar». Me levanté y la miré, sintiendo una determinación vago pero fuerte. Si seguía callando, todo empeoraría. Si no hablaba ahora, me perdería a mí misma. Fui a la habitación y vi a Alejandro durmiendo profundamente. Por primera vez desde la boda, me hice una pregunta que me dolió. ¿Me equivoqué de camino desde el principio? Desde que mi suegra se mudó, la casa se volvió asfixiante. Cada mañana no sentía que empezaba un nuevo día, sino un turno de trabajo sin sueldo, donde cada acción era vigilada. Empecé a tener miedo de volver a casa. Esa mañana, antes de ir al trabajo, mi suegra me bloqueó el paso. «Lucía, ¿has transferido ya el dinero de los gastos de este mes?» Me detuve. Pensé que Alejandro se encargaba. Ella cruzó los brazos. «Esos 3.000 euros son para mí, pero los gastos de esta casa son otra cosa. Luz, agua, comida. ¿Vas a dejar que una vieja pague todo eso?» «Doña Mercedes, Alejandro y yo estamos pagando la hipoteca y el coche. Este mes estamos un poco apretados». Ella rió con desdén. ¿Apretados? ¿Una chica de ciudad con un sueldo de 1.000 y pico euros? Nadie se lo cree. ¿O es que no quieres cuidar de tu suegra? Era una trampa. Respondiera lo que respondiera, yo sería la mala. Me fui al trabajo con el corazón pesado. No pude concentrarme. Los números de la pantalla se mezclaban con los de mi cabeza. 3.000 euros, hipoteca, coche, servicios y el precio invisible que estaba pagando. Al regresar, Alejandro estaba relajado con su móvil. «Tu madre me pidió más dinero para los gastos», le dije. Él levantó la vista. «Ah, sí, me lo dijo. Arréglatelas para darle algo de dinero, para que esté contenta». «¿Cuánto es algo?» Alejandro se encogió de hombros. «Lo que tú veas. Unos cientos de euros. No es para tanto». Lo miré sintiendo un cristal invisible entre nosotros. «Alejandro, ¿no ves que esto se está saliendo de control?» Él frunció el ceño. «¿Por qué?» Me acerqué, temblando. «Prometiste dinero sin consultarme. Transferiste dinero común sin consultarme. Ahora ella vive aquí y todos los gastos adicionales caen sobre mí. ¿Alguna vez piensas en mí?» Alejandro se levantó, alzando la voz. «¿Por qué eres tan tensa? Mi madre está aquí para ayudarnos. Si vas a ser tan tacaña con el dinero, no se puede vivir contigo». Me dolió el pecho. ¿Ayudarnos? ¿Llamas ayuda a que yo trabaje todo el día, llegue a cocinar, limpiar y escuchar quejas constantes? Alejandro suspiró. «Eres demasiado sensible. Es vieja, tiene un carácter difícil. Cede un poco». «¿Hasta cuándo?», pregunté. «¿Hasta que deje de ser yo misma?» Él se dio la vuelta y no respondió. Esa evasión me heló la sangre. Entendí que en las discusiones importantes, él siempre elegía esconderse tras su madre o quedarse fuera, dejándome sola. El clímax llegó un miércoles por la noche. Llegué tarde por horas extra. Al abrir la puerta, oí a mi suegra en el salón. Vaya nuera, siempre llegando tarde, sin preocuparse de la cena. Así no se mantiene a un marido. Me quedé helada. Alejandro estaba allí, cabizbajo, sin decir nada.
Entré al salón. ¿Qué quiere decir con eso? Mi suegra me miró con desafío. Lo que has oído. Una esposa debe cuidar de su familia. No ganas tanto como para poner la excusa de las horas extra todo el tiempo. Apreté los puños. Trabajo para pagar esta casa, los gastos y el dinero que Alejandro le prometió a usted. Él golpeó la mesa. No metas el dinero aquí. Eso es tu obligación. Te casaste. Tu dinero es el dinero de esta casa. Esa fue la gota que colmó el vaso. Miré a Alejandro. ¿Has oído lo que ha dicho tu madre? Alejandro, incómodo, dijo: Mamá tiene algo de razón. No hagas un drama. Me eché a reír con lágrimas en los ojos. Así que en esta casa no tengo derechos, ¿verdad? Mi dinero no es mío. Mi tiempo no es mío. Mi voz no cuenta. Mi suegra se levantó señalándome. ¡Qué falta de respeto! Si no aguantas esto, vete a casa de tus padres. Miré a Alejandro esperando una defensa, una sola palabra, pero él se quedó allí en silencio, evitando mi mirada. En ese momento, escuché un crujido en mi corazón. Algo se rompió para siempre. Entré al dormitorio, cerré la puerta y me apoyé en ella, temblando. Esto ya no era un enfado, era desesperación. Miré la habitación decorada para nuestra luna de miel y sentí un vacío inmenso. Tomé el móvil, busqué el número de mi mejor amiga, pero no llamé. No sabía por dónde empezar a contar que mi matrimonio de pocas semanas me había agotado por completo. Esa noche no dormí. Miré por la ventana las luces de Madrid y, por primera vez, la palabra divorcio apareció clara en mi mente. No como un miedo, sino como una salida de emergencia. A la mañana siguiente, cuando Alejandro despertó, yo ya estaba en la mesa. Lo miré con una calma extraña. Alejandro, tenemos que hablar en serio. Él bostezó. ¿Otra vez? ¿No fue suficiente lo de ayer? Negué con la cabeza. Lo de ayer fue solo el comienzo. Si no cambias, si no te pones del lado de tu esposa, no creo que puedas seguir con este matrimonio. Alejandro se quedó paralizado, mirándome como si fuera una desconocida. Sabía que mis palabras abrirían una tormenta, pero también sabía que si no hablaba, moriría lentamente en el silencio. Tras mis palabras, la cocina se sumió en un silencio absoluto. Alejandro soltó el vaso de agua sobre la mesa. Su mirada oscilaba entre la sorpresa y la irritación. ¿Me estás amenazando? No, te estoy diciendo la verdad. Él rió con desdén. Llevamos casados unas semanas y ya piensas en rendirte. No es que piense en rendirme, es que me estás empujando a un callejón sin salida. Alejandro se sentó frente a mí. Lucía, entiéndeme. Mi madre solo me tiene a mí. Nunca dije que no la cuidaras. Dije que no puedes hacerlo sacrificándome a mí sin preguntarme. Hablas como si te estuviera explotando. ¿Y qué es esto si no? El dinero común lo usas tú. Tu madre asume que mi dinero es suyo. Trabajo todo el día y luego soy la criada y el blanco de sus críticas. Alejandro, ponte en mi lugar. Él guardó silencio. Sabía que no estaba acostumbrado a enfrentar la realidad. Estaba acostumbrado a ser el buen hijo, elogiado, mientras alguien más cargaba con el peso. Pasó mucho tiempo antes de que dijera: no pensé que fuera tan grave. Me reí amargamente. Claro, porque tú no eres el que lo sufre. En ese momento la puerta se abrió y apareció mi suegra. ¿De qué habláis tan temprano? Alejandro se levantó rápido. De nada, mamá, cosas del trabajo. Ella me miró con sospecha. ¿Trabajo o dinero? Me levanté y la miré a los ojos. Doña Mercedes, quiero dejar claro el tema del dinero. Alejandro y yo debemos consultarnos antes de gastar. Y yo no puedo cargar con gastos que superan mis posibilidades. Ella rió fríamente. ¿Tus posibilidades? Hablas como si te estuviéramos obligando. Te casaste. Tu deber es la familia de tu marido. Miré a Alejandro. ¿Tú qué piensas? Él, atrapado en medio, balbuceó. Mamá tiene parte de razón. En un matrimonio no debería haber divisiones tan estrictas. Cerré los ojos un segundo. Cuando los abrí, supe que era el momento decisivo. Alejandro, si piensas así, no estás listo para ser esposo. Mis palabras los dejaron mudos. Mi suegra gritó:
¿Qué has dicho? He dicho que si en este matrimonio solo una persona se sacrifica y la otra se beneficia por defecto, no es una familia, es una imposición. Ella me señaló con el dedo temblando de rabia. Te digo una cosa, una mujer que no sabe aguantar no mantendrá a su marido nunca. Sonreí con tristeza. Si para mantener un matrimonio debo vender mi respeto, prefiero no mantenerlo. Alejandro me gritó. Lucía, te estás pasando. ¿Cómo puedes hablarle así a mi madre? Lo miré como un dolor que ya no tenía lágrimas. ¿Y cómo puedes tú dejar que le hablen así a tu esposa y quedarte callado? Alejandro no respondió. Su silencio, una vez más, se puso del lado de su madre. Entendí que hablar más era inútil. Entré en la habitación, saqué mi maleta y empecé a empacar. Mis manos temblaban, pero mi mente estaba clara. No podía seguir en una casa donde no tenía voz. Alejandro entró, asustado. ¿Qué haces? Me voy a casa de mis padres unos días. Mi suegra estaba en la puerta con una sonrisa burlona. Vete, vete, pero ten cuidado. Si te vas, puede que nadie te pida que vuelvas. Me detuve y la miré. Si para volver no voy a ser respetada, entonces no necesito que nadie me pida volver. Alejandro me tomó del brazo. Lucía, no hagas un drama. Ella solo tiene mal genio. Me solté. No, Alejandro. No es del genio. Es la forma en que tú y ella me veis. Salí de la casa con la maleta. La puerta se cerró tras de mí con un clic suave, pero en mi corazón sonó como un punto final temporal. Me detuve en el rellano y respiré hondo. Por primera vez en semanas, el aire se sentía más ligero. Al llegar a casa de mis padres, abracé a mi madre y lloré. Ella no preguntó mucho, solo me acarició la espalda suspirando. Pobre hija mía. En mi antigua cama, miré el techo sintiendo alivio y confusión a la vez. No sabía a dónde iría, solo que al menos ahora me había alejado del lugar que me lastimaba. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de Alejandro. Lo siento, dame tiempo para pensar. No decidas nada rápido. Me quedé mirando esas letras. ¿Tiempo? Le había dado demasiado tiempo para pensar en mis sentimientos. La pregunta era si él realmente quería cambiar o solo quería que yo volviera y me quedara callada. Los días en casa de mis padres pasaron lentos. Trabajaba de día y de noche ayudaba a mi madre en casa, volviendo a mi rutina de soltera. Todo parecía tan normal que el matrimonio se sentía como un sueño equivocado. Mi padre no decía mucho, pero me miraba con ternura y suspiraba. Mi madre estaba preocupada, pero no me presionaba. La tercera noche, ella me trajo un vaso de leche caliente. Duerme, no pienses tanto. Mamá, si me divorcio, ¿estarás triste? Ella se sentó a mi lado. Solo estaré triste si sufres y te obligas a aguantar. Esas palabras me hicieron llorar. Me di cuenta de que no todo el mundo me exigía aguantar como yo creía. Alejandro llamó esa noche. He pensado mucho, dijo con voz ronca. Sé que me equivoqué al no consultarte, pero mi madre, ella no soporta que te hayas ido así. Cerré los ojos. Alejandro, ¿me llamas por mí o por tu madre? Él dudó. Por los dos. Esa respuesta me hundió el ánimo. ¿Y tienes alguna solución? Él suspiró. Le diré a mi madre que, temporalmente, vuelva a su casa unos días. Y el tema del dinero lo recalcularemos. ¿Recalcular cómo? Él guardó silencio. Ese silencio me dijo que todo seguía siendo vago en su cabeza. Colgué antes de decir algo de lo que me arrepintiera. Al día siguiente, mi suegra llamó. Su número en la pantalla me heló las manos. Lucía, ven a casa a hablar seriamente. Las cosas se hacen con orden. Una nuera que se va a casa de sus padres es la comidilla del barrio. Doña Mercedes, me fui porque no aguanto ese estilo de vida. Cuando las cosas estén claras, volveré. Ella rió. ¿Claridad? Lo que pasa es que eres una tacaña con el dinero y el esfuerzo. Esa frase fue como un puñal familiar. Si piensa eso, no tenemos nada más que hablar. Colgué.
Entendí que para ella yo siempre sería una extraña que debía demostrar su valía con dinero y sumisión. El fin de semana, Alejandro vino a casa de mis padres. Se veía cansado, con ojeras. Mi padre lo dejó pasar. En el salón, el ambiente era tan tenso que se oía el ventilador. Lucía, lo siento, dijo Alejandro. Le he dicho a mi madre que solo podemos enviarle 400 euros al mes. El resto es para nuestra familia. Me reí sin alegría. ¿De dónde salen esos 400? Trabajaré horas extra. ¿Horas extra?, pregunté. ¿Y los 3.000 euros que ya le diste este mes? Él bajó la cabeza. Eso... no he pensado cómo recuperarlo. Suspiré. Alejandro, ¿no lo ves? Todas tus soluciones son parches para después. Pero la que paga el precio ahora mismo soy yo. Alejandra me miró con ojos rojos. No quiero perderte. Mi padre intervino con voz pausada. El matrimonio no es cosa de uno, ni de los padres. Si no puedes proteger a tu esposa, no estás listo para ser marido. Alejandro bajó la cabeza. No sé si era arrepentimiento o presión. Tras esa charla, Alejandro me pidió tiempo. Dijo que necesitaba convencer a su madre, reorganizar todo. No respondí de inmediato. Dije que necesitaba ver acciones, no promesas. Los días siguientes, él escribió más seguido. Contó que había discutido con su madre, que había puesto límites claros. Leí todo, pero no me apresuré a creerle. Una noche, abrí mis fotos de boda. Esas caras felices en la pantalla me dolieron. Me pregunté si al volver todo sería diferente, o solo un nuevo ciclo de decepción. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de Alejandro con una captura de pantalla. Había devuelto los 3.000 euros a nuestra cuenta común. Supuse que pidió un préstamo o algo similar para reponerlo. He devuelto en dinero. Quiero empezar bien de nuevo. Miré el mensaje mucho tiempo. Por primera vez sentí una chispa de esperanza, pero una esperanza frágil. Dejé el móvil y miré por la ventana. Madrid seguía ruidosa. La vida seguía. Yo estaba en una encrucijada, sabiendo que mi próxima decisión definiría no solo mi matrimonio, sino cómo me trataría a mí misma de ahora en adelante. El mensaje de la devolución del dinero me tuvo despierta toda la noche. Entendía que devolver el dinero era solo el primer paso. Si volvía, debía ser con límites claros. Escribí a Alejandro. Iré a hablar, pero no para reconciliarnos como si nada hubiera pasado. Él respondió, te espero. Regresé al apartamento el sábado por la tarde. Todo estaba igual, pero la sensación era distinta. Alejandro estaba en el salón, visiblemente más delgado. ¿Has vuelto?, dijo en voz baja. He venido a hablar. ¿Dónde está tu madre? Él respondió con cautela. Ha vuelto a su casa. Le dije que si seguía interviniendo en nuestro dinero y nuestra vida, no podíamos vivir juntos. Se enfadó, pero no cedí. Me senté en el sofá. Escucha bien. Si vuelvo, hay cosas no negociables. Alejandro asintió. Dime. Primero, cualquier decisión sobre dinero, sea de 50 o de 500 euros, debe ser de mutuo acuerdo. No más transferencias unilaterales, y mucho menos considerar mi dinero como un fondo para terceros. Alejandro asintió. Acepto. Segundo, tu madre no vive aquí, no porque la odie, sino porque no tenemos la capacidad ni los límites para convivir sin hacernos daño. Él dudó unos segundos, pero asintió. Acepto. Tercero, no soy una nuera sacrificada. Ambos trabajamos, las tareas se comparten, no soy tu sirvienta ni tu billetera. Alejandro me miró largo tiempo. Lo entiendo. Me acostumbré a que tú cargaras con todo sin darme cuenta. Y finalmente, si esto se rompe una sola vez más, me iré y no habrá vuelta atrás. Alejandro se acercó y me tomó las manos. Acepto. Sé que si te pierdo de nuevo, será para siempre. No lo abracé ni lloré. Solo sentí que un hueco en mi pecho se llenaba, pero la grieta seguía allí. Sabía que no era un final feliz de cuento,
sino un comienzo precavido. Los días siguientes volví a vivir con él. Los cambios fueron lentos. Alejandro empezó a cocinar y limpiar, aunque fuera torpe. Me consultaba antes de gastar. No celebré demasiado, solo observé. Una noche su madre llamó. Oí su voz desde el salón. «Así que ya volvió Lucía». «Sí, mamá, ya está aquí». «¿Y el dinero?» Alejandro me miró y dijo con voz firme. «Mamá, Lucía y yo hemos acordado enviarte 300 euros al mes. Es lo que podemos mantener a largo plazo». Hubo un silencio al otro lado. ¿300 euros? ¿Qué pasó con lo que prometiste en la boda? Alejandro respondió sin temblar. Lo dije sin pensar bien en mi realidad. Lo siento, mamá, pero mi prioridad es mi hogar. Ella colgó. Alejandro dejó el móvil y suspiró. Se ha enfadado. Asentí. Lo sé. Una semana después, ella vino de visita sin maletas, solo con fruta. El ambiente era tenso. Cenamos en silencio. Antes de irse, me dijo algo inesperado. No me gusta cómo vives, Lucía, pero no quiero que mi hijo pierda a su mujer. La miré y vi por primera vez una pizca de concesión en sus ojos. Tras su partida, Alejandro me tomó la mano. Gracias. Me solté suavemente y sonreí. No me des las gracias. Solo recuerda lo que hemos hablado. Esa noche, al lado de Alejandro, ya no sentí asfixia, pero tampoco fantasías. Entendí que los límites no se ponen una vez, se mantienen cada día con valentía. El matrimonio seguía siendo frágil, pero al menos ya no era la mujer que callaba y aguantaba. Había aprendido a estar de mi propio lado. Con el tiempo, las cosas se estabilizaron. Alejandro no era perfecto, pero se esforzaba. Yo no bajé la guardia. Un día me preguntó, si pudieras volver atrás, ¿harías aquella pregunta en la boda? Lo miré con total seguridad. Si no hubiera hecho esa pregunta, hoy no sería yo misma. Sería una sombra en esta casa. Así que sí, la haría 1000 veces más. Él asintió, entendiendo finalmente que mi falta de tacto aquel día fue en realidad mi salvación. La vida continuó, con sus retos y sus facturas, pero ahora caminábamos de la mano, no uno sobre el otro. Había aprendido que el amor de verdad no te pide que te borres, sino que te ayuda a dibujar tus propios límites. Y en ese pequeño apartamento de Madrid, por fin empecé a sentir que estaba en mi verdadero hogar.